quiero ir a la palabra esta noche y realmente estoy temblando, agradeciendo al Señor por esta noche tan gloriosa. Por eso usted tiene que estar expectante. Dios, necesitas minutos y segundos para renovar todas tus fuerzas. En segundos fui renovado por el Espíritu de Dios y ya siento una fortaleza espiritual nuevamente. Y usted tiene que provocar que su pastor también se renueve. No que usted siempre sea una carga. Renuéveme con la danza, renuéveme con una palabra, porque yo estoy pendiente que usted trae para mí y yo también recibo de lo que usted tiene. Tócale al que está al lado, dígale, no me seas una carga, séme una bendición en el culto. Dígale a alguien, séme una bendición. Sentate y al menos aplaudir, glorificar, enchúfame a la presencia del Rey de Gloria. Alguien puede adorarle. Vamos a ir a la palabra. Gálatas capítulo 5, verso 18, por favor. Quiero que prepare tu espíritu esta noche. Quiero hablar a tu espíritu. Quiero hablar a tu espíritu. No quiero hablar a tu carne. Quiero hablar a tu espíritu. Dígale al que está al lado tuyo, a tu espíritu va a hablar, no a tu carne. Quiero hablar a tu espíritu. Quiero que te conecte conmigo en el espíritu. Que glorifiques en el espíritu, no en la carne, en el espíritu. Al espíritu quiero hablar. Que este mensaje sea de espíritu a espíritu. Dice la palabra Gálatas 5, 18. Pero si soy guiado por el espíritu, grite con autoridad, no estáis bajo la ley. Quiero que grite con autoridad, no estáis bajo la ley. Alguien que es guiado por el espíritu, nadie lo puede sujetar. No, yo sabía. Quiero hablar a tu espíritu. Pablo habla algo tan terrible y él dice, quien camina en el espíritu, tú no lo puedes sujetar bajo las leyes de la tierra. Tú no lo puedes sujetar. Y él habla un misterio tan fuerte aquí, que cuando lo tomé, primero tuve que creer para traer esta palabra para ustedes. Primero tuve que creer porque el mensaje que tú no crees no impacta, no transforma. Primero te tiene que modificar a ti para poder transmitir a los demás. No estáis bajo la ley. Y mire lo que dice la palabra. Los que están bajo la ley, verso 19 dice, y manifiestas son las obras de ¿qué? De la carne. La carne está sujeto a la ley. ¿Por qué? Porque la carne tiene que ser corregido. La carne tiene que tener freno. La carne tiene que decirle lo que no puede hacer, dónde no puede ir. Y todo el tiempo él tiene que ser sujetado bajo la ley. Él no puede caminar sin ley. ¿Por qué? Porque entonces él hace estrago. Y él dice, y manifiestas son las obras de la carne. La ley es para los que caminan en la carne. ¿Alguien me puede entender eso? Sacude su cerebro y le voy a volver a repetir esta palabra. Los que caminan bajo el espíritu o guiados por el espíritu no tienen ley. Los que caminan en la carne tienen leyes que respetar. Ahora le voy a explicar. Y manifiestas son los que caminan bajo la ley, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Los que caminan bajo la ley tienen todo esto. Todo el tiempo le tienes que decir lo que ellos deben hacer y lo que no pueden hacer, porque se manifiestan estas cosas en sus vidas. Mira lo que dice. Verso 21. Envidias,
homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Sabe lo que está diciendo la palabra? No dice el que cayó en esto, dice el que practica. La palabra practicar está hablando ahí de que sabiendo lo que no debes estás haciendo y lo sigues haciendo y te gusta. Y no estás dispuesto a renunciar todo lo que estás haciendo. Y estas cosas que estoy hablando hace que las personas se limiten a obrar a través del Espíritu. Tú tienes la palabra de Dios, pero tienes cosas en tu vida que hace que tú no puedas fluir en el Espíritu. Hay cosas aquí que son contra la palabra, contra el Espíritu. Y estas cosas, lo que nombramos allí, son las manifestaciones de la obra de la carne. Y a la carne solo le sujeta la ley. La ley tiene que ser aplicada para que las personas puedan ser corregidas. Y esas personas que caminan bajo esta influencia, ellos no pueden ver al Señor. ¿Por qué? Porque están influenciados por la carne. Y la carne tiene que ser sometida a la ley de Dios para que no sea una persona desenfrenada. Pero sigue diciendo, verso 22. Mas, acá comienza algo terrible. Él dice, no dice, más los frutos. Dice, más el fruto del Espíritu, porque es una sola. No hay diversidad de espíritu, hay un solo espíritu y de ella sale todo. Mas el fruto del Espíritu es amor, grite conmigo, amor, gozo, grite conmigo, gozo. La amargura no es del Espíritu. Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Verso que sigue. Mansedumbre, templanza. Y acá dice algo, una palabra terrible. Él dice, contra tales cosas no hay ley. Y quiero hablar esta noche caminando bajo la influencia del Espíritu Santo. Quiero hablar a alguien hoy que camines bajo la influencia del Espíritu. Cuando yo miré esta palabra, sacudió mi espíritu, porque el Espíritu Santo me dice, yo quiero que camines en libertad. Yo no quiero ponerte límites a nada. Yo no quiero que tú tengas que irte acá hasta ahí nomás y moverte hasta acá y te extiendas hasta un poco y te quedes allí. ¿Por qué? Porque las personas que caminan, no caminan en el Espíritu, todo el tiempo tiene una ley que le prohíbe avanzar. Tiene una ley que le dice hasta ahí nomás. Tiene una ley que lo limita a funcionar. Pero Pablo dice, los que caminan en el Espíritu y que tienen fruto del Espíritu, estas personas no tienen ley. ¿Por qué, pastor? Porque tú no le puedes decir a alguien que está caminando en el Espíritu y que ama a alguien, tú no le puedes decir, no me ames tanto. ¿Por qué? Porque el amor no tiene límite. El amor ama y el amor perdona y el amor restaura. Y estas personas, Satanás no lo puede acusar porque tú amas a alguien. Satanás no te puede acusar cuando tú estás lleno de gozo. Él no tiene acceso a tu vida porque él no tiene autoridad de venir a meterse en ti. Es por eso que tienes que tomar la decisión de tener gozo en tu vida. Es una decisión que tengo que tener. Y cuando tú no tienes amargura en ti y que solo caminas en gozo, Satanás no tiene de qué agarrarse para acusarte. Y no le puede ir a decir a Dios, Señor, este tiene demasiado gozo. Este tiene demasiado amor. Este tiene demasiado mansedumbre. Este tiene demasiado fe. Nadie te puede acusar por tener mansedumbre, paz, gozo, amor. No hay ley para ti, no hay límites. Y cuando tú caminas en el Espíritu,
y eres guiado por el Espíritu, no hay ley para ti. Alguien tiene que captarme lo que estoy hablando. Quiero entrar esto. ¿Por qué la gente que son guiados por el Espíritu, la ley está para los que caminan en la carne? La carne te limita a gobernar, tener dominio propio, vivir una vida lleno de gloria, lleno de poder. La carne te hace retroceder, no te hace avanzar. La carne te hace sentir mal. La carne te dice que tú no vas a llegar nunca. La carne dice que tú no vas a cambiar. La carne todo el tiempo te dice que para ti te espera la muerte, que para ti no hay algo bueno, que tú nunca mismo vas a salir adelante. La carne grita, Satanás influencia a la carne y te somete. Y por eso vemos gente apagado. Por eso vemos gente que dice: yo no puedo, yo no tengo la capacidad de avanzar, yo no tengo la capacidad de levantarme. Pastor, yo quiero pero no puedo, porque la carne le dice que no puede, porque la carne está sujeto a una ley. Pero cuando alguien se mete en el Espíritu, tú le dices: tú no puedes, y se sacude y te dice: ¿quién te dijo que no puedo? Tú le dices: yo no creo que tú vas a cambiar, y te dice: ¿y quién te dijo eso? Y cuanto más tú le quieres desalentar, el que está en el Espíritu te dice: te voy a mostrar en tu nariz que puedo, te voy a mostrar que sí puedo, te voy a mostrar que sí puedo. Yo quiero hablar a gente que camina en el Espíritu y te quiero invitar a caminar en el Espíritu. El que camina en el Espíritu, no lo desafíes a algo que tú le digas que no puede. El que camina en la carne, tú le alientas, pero no tomas la palabra en el Espíritu, lo toma en la carne. Y entonces en el momento lo recibe con gozo, pero cuando sale de ahí vuelve a perder eso. ¿Por qué? Porque se encontró de vuelta con la ley. ¿Cuál es la ley? La limitación. La ley te dice: no puedes esto, no puedes aquello, no puedes tocar, no puedes comer. Pero los que caminan en el Espíritu, tú no le dices lo que tiene que hacer, porque él ya tiene el Espíritu que le dice lo que puede y lo que no puede. Y el Espíritu es el que lo guía, ya no es él, es el Espíritu. Y le dice: toca, entra, ten acceso a ciertas cosas. La carne no te permite tener acceso a muchísimos lugares. Es por eso que la gente que camina en la carne tiene sueño y no se le hace realidad. Tiene palabras proféticas, pero no se cumple. ¿Por qué? Porque ellos están bajo la ley. Pero los que caminan bajo el Espíritu, le activaste una palabra y se levantan y te dicen: ¿sabe qué? Estaba muerto, mas ahora vivo, estoy de pie. Estaba enfermo, pero ahora estoy sano por el poder de la palabra. Y se levantan bajo la influencia de Dios. Pero los que caminan en la carne, están atados a las maldiciones. Los que caminan en la carne no pueden romper las maldiciones generacionales que hay en ti. Escuche lo que voy a decirle. Quiero entrar esto y quiero desarrollar esta palabra para que esta iglesia sea empoderado en esto. Quiero que le toques el hombro a alguien y dile: vamos a caminar en el Espíritu. Vamos, pero dígaselo en el nombre de Jesús, pero con fe. Dile: vamos a soltar las limitaciones que la ley nos ha prohibido. La ley, papá, la ley es para los que caminan en la carne. También el infierno. El infierno es para los que caminan en la carne. Escúchalo esto. Los que caminan en el Espíritu, pregúntenle cuánto miedo tiene de la muerte. Y háblele y dígale el que camina en el Espíritu cuánto tiene miedo de la enfermedad. Los que caminan en el Espíritu
háblale. ¿Cuánto le tiene miedo a la crisis global que viene? A los que caminan en el Espíritu, pregúntele si la tercera dosis de la vacuna viene del diablo o viene de Dios. Los que caminan en el Espíritu no andan preguntando si la segunda, la tercera dosis es del diablo o es de Dios. Los que caminan en el Espíritu no están sujetos a la ley de la vacuna. Oh, Dios mío, alguien tiene que adorar aquí hoy. Ellos ya son vacunados por el Espíritu Santo y el Espíritu está sujeto a la voluntad de Dios. Pregúntele a alguien que camina en el Espíritu si le interesa lo que el diablo puede hacer a esta carne. Y pregúntele a la gente que camina en la carne cuáles son sus intereses. Y te va a decir: no, yo tengo que cuidar el templo. No, porque esto viene del diablo, este no es de Dios. Esto, porque es todo para cuidar la carne. Pero ellos no cuidan su espíritu. Su espíritu tiene miedo, mamá. Ay, Jesús se dio. Cualquier cosa le asusta. Murió alguien de la cual no será mi hijo. Jesús se dio en el nombre de Jesús. No, vieja. No renovada en el espíritu. ¿Cómo puede ser tan así? Tú que te congregas y eres más miedoso que el diablo. El que camina en el Espíritu sabe que su casa no se muere cuando el diablo dice, sino cuando el cielo lo determina. Dios mío, alguien puede adorar aquí hoy. Los que caminan en el Espíritu no son amedrentados. Los que caminan en el Espíritu saben que ni la muerte tiene potestad sobre él. Los que caminan en el Espíritu, yo no sé, yo quiero hablar a tu espíritu. Pastor, usted me ofende, te quiero ofender y te quiero cachetear para que te despiertes en esta poderosa noche y que te metas en la ley del Espíritu. Los que caminan bajo la ley del Espíritu, Dios mío, los que caminan bajo la ley del Espíritu no están atentos a la carne. Sí. Los que caminan bajo la ley del Espíritu no lo puedes detener con críticas. Los que caminan bajo la ley del Espíritu no está sujeto a la lengua tuya. Los que caminan en el Espíritu no está sujeto a tus acusaciones. No está sujeto a tu falsedad. No está sujeto a tu desaprobación. Los que caminan en el Espíritu, no importa si tú le haces brujería en su local, en su negocio, en su matrimonio, él no está sujeto a esa ley. ¿Alguien puede entender esto? No está sujeto a ella. Los que caminan en el Espíritu. Tú haces todo un malabar ahí. Te pueden hacer lo que quieras. Y agarra la manzana y dice: y así como Adán comió esta manzana y cayó de la presencia de Dios, este hombre va a caer. Y viene el que camina en el Espíritu y dice: gracias, Espíritu Santo, esto es para mi dieta. Come tu manzana y va pasando de largo. Y mañana está mejor de lo que tú te esperabas. ¿Por qué? Porque sujeto no está sujeto a la ley. La ley te sujeta a que le creas la brujería, pero la ley del Espíritu te hace creer lo que dice la palabra de Dios. Tú le puedes poner cabeza de mono y tú le puedes poner aguja y le puedes atar y le puedes poner la cruz cabeza para abajo. Él sigue creyendo en la cruz de Cristo. Él sigue creyendo en el sacrificio perfecto y a él le funciona. Por eso, alguien que camina en el Espíritu, la gente, los que caminan en la carne, le persigue a los que caminan en el Espíritu. ¿Por qué? Satanás te busca frenar
pero no te puedes frenar si no te metes bajo la ley. ¿Y cuándo te metes bajo la ley? Cuando Él puede acusarte con la palabra. Y Él dice: Jehová de los ejércitos, el Señor Diego Angelou hizo esto. Diego alimentó la carne, entonces Satanás lo sujeta a la ley. La pastora Ilcia Elizabeth Suárez, Señor, camina, hizo esto, pensó esto y accionó, y se enojó y soltó la boca. Y la ley dice, y le aplica la ley. Y entonces le sujeta a la pastora a la ley, y la pastora no puede fluir. El señor músico de Casa de Restauración, Daniel Agüero, Señor, hizo esto, accionó de esta forma, hizo así, y la ley dice, y lo sujeta. Y la ley tiene que ser aplicada, sancionada a la persona. Pero el que camina en el Espíritu, ponte de pie, pastor. El que camina en el Espíritu, viene Satanás y dice: el pastor Rotela ama, perdona, pero perdona demasiado. Y mientras eso, él sigue caminando. Y Satanás dice: y también predica, y también te cree, y tiene fe, y tiene esperanza, y tiene gloria. Y el Señor le dice: pero contra eso no hay ley. Eso no tiene límite. Yo no lo puedo frenar por eso. Pero ¿cómo? ¿Te cree demasiado? Sí, me cree demasiado, y a mí me gusta que mis hijos me crean demasiado. Pero con eso no hay ley. Tú no lo puedes sujetar a ella. Pero dice que tú lo vas a prosperar. Tampoco no hay ley para que me prohíba prosperar a mis hijos. No hay ley para yo levantar a mis hijos. Y cree que va a ir al cielo como Enoc. Tampoco no hay ley para eso. Porque si él cree, yo lo puedo hacer. Porque para el que cree, todo le es posible. Aplauda si usted está libre hoy. No hay ley. Grite conmigo: no hay ley para los que caminan en el Espíritu. Te proyectas a lo grande, y contra eso no hay ley. Satanás no puede decir: el hermano Juan Franco ya se proyectó demasiado grande. Él dice: no, pídeme y yo te daré por herencia a las naciones. Esa es la promesa de la ley del Espíritu. La ley del Espíritu dice: y yo abriré delante de ti puertas, y romperé cerrojo, y destruiré tus enemigos, y nadie te podrá hacer frente durante todos los días de tu vida. Y como estuve con aquel, estaré contigo. No hay ley. Por eso los que caminan en el Espíritu, parece que las cosas les son tan fáciles. ¿Ven? Tú para conseguir algo batallas. Porque la naturaleza está más inclinado a no creer que a creer. Y viene Satanás y dice: la ley dice que sin fe es imposible agradarte, Señor. Y ora pero no cree. Y la ley dice. Entonces dice: está bien, no le puedo dar lo que él me pidió porque no creyó mientras me pedía. Y como mi ley dice que tienes que creer para yo darle, tengo que esperar primero que crea. Y lo sujeta a la ley. Estoy hablando un mensaje que usted no lo va a escuchar en YouTube esto. Y el hermano viene: ¿cómo está una persona que pidió y no recibió? Decepcionado, frustrado, desalentado, enojado. ¿Qué es lo que pasa con Dios? ¿Qué es lo que pasa con el pastor? ¿Qué es lo que pasa con... Yo canto, yo toco, sí, toca pero sin fe. Canta pero sin fe. Predica pero sin fe. Y la ley dice que sin fe es, dígame, imposible. Pero la fe dice que para el que cree todo. Pero para el que no cree es imposible. Pero para el que cree todo. Yo camino en la ley del Espíritu para que todo lo que quiero sea activado.
¿bajo qué ley caminamos? ¿Bajo qué ley caminamos? ¿Caminas bajo la ley del Espíritu o caminas bajo la ley de la carne? Yo le veo a los hermanitos, lucha, pero no con el diablo. Lucha porque no puede creer lo que Dios dice. Y Satanás aplica la palabra y nos acusa. Y nos acusa con verdad. Es por eso que cuando caminamos, escuche por favor, quien camina en el Espíritu, Satanás no tiene cómo frenarle, porque no tiene de dónde agarrarse. Cuando tú caminas en la ley del Espíritu, voy a entrar a algo más violento. Luis, esto es para ti. Allá. Tenía que pararte encima de la silla, Luis, al instante ahí, porque tienes que entrar en el Espíritu conmigo. Quien camina en el Espíritu, ni siquiera la propia naturaleza le puede manejar. No entraron conmigo ahí. Quien camina en el Espíritu, ni la propia naturaleza lo puede manejar. ¿Por qué? Porque él no está sujeto a la ley de esta tierra. La ley de esta tierra dice que esto sí, que esto no. Que si tú te metes bajo las aguas y te quedas allí, te mueres porque no puedes respirar. Eso dice la naturaleza. ¿Sí o no? La ley de la gravedad dice que todo lo que sube tiene que bajar. Lo sólido. Pero cuando tú caminas en la ley del Espíritu, tú alteras el orden. Voy a repetir esto. Cuando tú caminas en la ley del Espíritu, tú no estás sujeto a la ley de la gravedad. ¿Por qué, pastor? Porque cuando tú caminas en el Espíritu, tú te plantas conforme a lo que tú necesitas hacer. ¿Cómo, pastor? Jesús, para llegar a sus discípulos, él alteró la ley de la gravedad, la ley de la naturaleza. Y cuando la ley de la naturaleza dice que él tenía que hundirse bajo las aguas, él decidió caminar sobre las aguas, porque él caminaba bajo la ley del Espíritu. Te dije para que la ley del Espíritu no tiene límites. Yo dije a alguien que caminar en el Espíritu no hay ley. No hay ley. ¿Qué dice la ley de la gravedad? ¿Puedes estar encima del agua sin hundirte? Voy a decir algo que va a alterar tu cerebro. Para tú alterar la ley de la naturaleza, tienes que entrar en otra. ¿Cómo es eso, pastor? Tienes que estar en otra naturaleza para poder alterar esta naturaleza. Si tú quieres alterar lo de la tierra, no tienes que caminar bajo la ley de la tierra. Tienes que caminar bajo la ley celestial, bajo la ley del Espíritu. Y si quieres cambiar lo que está aconteciendo a tu alrededor, no te puedes mover de la misma forma que ellos, ni hacer la misma oración que hacen ellos. Tú tienes que alterar la ley del orden de esta tierra, entrando bajo el Espíritu y siendo influenciado por ella.
Jesús alteró porque él no caminaba en la carne. Él caminaba en el Espíritu. Y cuando tú caminas en el Espíritu, tú no estás sujeto a lo que dicen los médicos. Ay, pastor, no te metas con mi médico. Me voy a meter porque tú necesitas, adicto a los médicos. Pastor, ¿y qué tengo que hacer? Meterte en la ley del Espíritu. La ley del Espíritu. Escuche por favor. Para los que caminan en la carne, todo es limitación. Pero no así para los que caminan en el Espíritu. Por eso el Señor siempre nos llama a caminar en el Espíritu. Nos llama a creer lo que dice la palabra, a movernos conforme a lo que dice la palabra. Mire, la ley del Espíritu. Tú puedes violentar las cosas naturales, o la naturaleza misma tú puedes alterar cuando caminas en el Espíritu. Tú puedes alterar. La ley del Espíritu altera el orden de esta tierra. ¿Cómo eso es, pastor? Porque cuando tú estás caminando bajo la ley, dice, mire lo que dice, caminando en esta ley del Espíritu. Pero los que son de Cristo, ¿a qué? Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Yo tengo pasiones y tengo deseos, pero ya los he sometido. Y al someter mis deseos y mi carne a la voluntad del cielo, ya la carne no tiene autoridad sobre mí, ni tampoco puede manejarme. Y cuando me dejo de manejar, no me dejo manejar por la carne, entonces me puedo manejar bajo la ley del Espíritu. Y la ley del Espíritu, yo tengo un campo abierto. Yo no puedo tener límites allí. Yo me puedo proyectar a lo grande y los proyectos grandes salen. Me puedo proyectar a crecer y crezco. ¿Por qué? Porque Dios me dice, crécete, multiplícate. Yo puse en ti la ley de la multiplicación. Métete en el Espíritu y multiplícate. Sé fructífero. La ley del Espíritu, la ley del Espíritu te va a mandar a hacer cosas locas. El pueblo de Israel llega a la Jericó, y Jericó tenía, el muro era de 13 metros de alto, 7 metros de ancho el muro. La puerta estaba cerrada de la ciudad, era impenetrable. Se paran allí y la ley dice que esa pared es intraspasable. La ley dice que es imposible que yo derribe ese muro, que ni siquiera quiera poder picar la pared, hacer lo que quiera, poner una bomba abajo, imposible. Y se para Josué y mira, y el Señor le dice, ¿saben qué? Para alterar el muro tienen que entrar ustedes bajo la influencia, bajo la revelación del Espíritu. Si quieren que el muro se derribe, tienen que ustedes salir de esta naturaleza y meterse en otra. ¿En cuál, pastor? ¿En cuál tengo que entrar, Señor? Y comenzó. Dios le dice, caminen alrededor. Grande gozo hay en mi alma hoy, porque Cristo me salva. Los guardias de la ciudad estaban encima del muro. ¿Qué hacen estos locos cantando, caminando alrededor del muro? La ley del Espíritu le dice, caminen, caminen,
caminen. La ley del Espíritu lo hace caminar. Ellos no lucharon contra la pared que estaba allí, contra el muro. La ley del Espíritu, cuando tú caminas la ley del Espíritu, tú no te vas a chocar con los muros. Los muros te tienen que obedecer a ti. Yo pensé que los muros tienen que obedecerte. Los muros tienen que obedecerte, porque tú no caminas bajo la ley de esta tierra, tú caminas bajo la ley del Espíritu. Y cuando yo miraba estas palabras, le dije a mi esposa: ¿qué voy a hacer de mí? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Dios me dice que tengo que creer esta palabra. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? Y estoy orando: Padre, creo. Y mi mente me dice: ¿cuándo se va a manifestar? Creo, Señor, creo. Y tengo que meter en mi espíritu. Y lo metí. Aleluya, aleluya. Josué allá delante de ellos, los sacerdotes, el arca del pacto. Aleluya, aleluya. Pero ¿por qué hacen rondas sobre la ciudad si lo que ustedes necesitan es entrar? Aleluya, aleluya. Pero ¿por qué usted está tan contento si la casa que usted pidió nunca llegó? ¿Por qué si usted, sus hijos, está todo en el mundo? Aleluya. Usted no sabe lo que a mí me pasa. Yo no estoy aquí sirviendo a Dios para que ellos vengan. Yo sirvo porque sé, yo estoy bajo la ley del Espíritu. Me muevo bajo la ley del Espíritu. Me estoy moviendo. Aleluya. ¿Cómo puede ser que tu marido esté en el mundo perdido allá y usted esté aquí? Aleluya, aleluya. Estoy rodeando. Cuando tú caminas en la ley del Espíritu, tú no te pones a discutir con la gente. Tú rondas, tú le oras, tú le pones muros. Tú oras, tú lo metes. Ama, senda, lava. ¿Qué te alabas? Yo creo que Dios va a levantar una generación aquí que se va a meter en la ley del Espíritu y va a alterar el orden. Alguien puede adorar aquí hoy. Va a alterar el orden. Camina, cantan. Le digo, la gente que camina en el Espíritu son gente peligrosa. ¿Dónde está la iglesia que quiere entrar en el Espíritu esta noche? ¿Dónde está? Yo pensé que ustedes iban a trepar encima de la silla. Tenía que hacer algo. ¿Cuántos quieren? ¿Cuántos quieren estar en la ley del pastor? La finanza se cae a pedazos. Aleluya. Pastor, dijo que me voy a morir de acá 6 meses. Aleluya. Yo sigo. ¿Sabe qué? Cuanto más estoy, yo estoy rodeando mi milagro. Yo sé que acá adentro está mi milagro. Rodeando. Pero hay un muro, pero sigo rodeando. Estoy metido en el Espíritu. De repente, la gente que camina en el Espíritu son peligrosos. De lo más bien que estaban, oyeron una voz y le dijo: no quiero que estén callados, ahora quiero que griten. Quiero que griten. Habrá alguien aquí que está con buena garganta para poder gritar. Llama, canta, alaba. Habrá alguien aquí que tiene la unción de Dios para gritar. El Espíritu le dijo: griten. Porque la gente callado no altera el orden. ¿Quieres un cambio hoy? Levanta tu mano, levántalo. Va a haber un cambio hoy en ti. Todas las ataduras que hay en ti se va a caer en esta noche. Se derriba. No hay ley que te pueda sujetar. Tú siempre dices que no vas a poder. Hoy eres un hombre atado, que no te puedes levantar. No tienes decisiones propias. Pero el Espíritu Santo me dice que hoy destapa el propósito y te da vida en el nombre de Jesús. Ahora. Alguien puede adorar aquí. La ley del Espíritu va a alterar el orden. Provócame para soltar la palabra. Provóqueme usted si quiere palabra de Dios hoy. Provóqueme si usted quiere palabra de Dios. Siento una unción aquí.
Siento que hay milagro de Dios. Siento que hay milagro de Dios. Siento que hay una unción de rompimiento. La gente violenta, la gente que camina la ley del Espíritu. El Espíritu Santo le dijo: griten, griten. Y empezaron: gloria a Dios, gloria a Dios. Ahora se la bajaya, gloria a Dios. Ahora se la bajaya, quita la vasalla, quita la vasalla, amasando la bajaya. Fluye, Espíritu Santo, ahora. Fluye en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Te llega una mala noticia. Gloria a Dios. La Satanás te grita: gloria a Dios. Altera el orden. Altera el orden. Altera el orden. Cuando el pueblo gritó, la ley del Espíritu, la ley del Espíritu se metió bajo el muro. Y no había bomba, pero el Espíritu ya tenía bomba en esa época. Alguien tiene que adorar aquí hoy. Siento la unción aquí hoy. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Siento la unción aquí hoy. Pastor, ¿quién fabricó la bomba? ¿Quién fabricó? ¿China? ¿Corea? No. El Espíritu tiene la bomba que tú necesitas. Vas a explotar hoy. Esa enfermedad va a explotar hoy. Va a explotar hoy. Yo lo dije. Yo lo dije. Yo lo dije. Yo lo dije. Siento una unción aquí. Siento una unción aquí hoy. La autoridad del Espíritu. El Espíritu trajo una bomba, metió abajo del muro. ¡Bum! La pared de 7 metros de ancho, 13 metros de alto, reventó. ¿Sabe? Bajo la ley del Espíritu veo que está reventando cadenas ahora. Oh, Dios mío, Dios mío. Alguien puede gritar aleluya. Alguien puede gritar gloria a Dios. La ley del Espíritu destraba lo que está trabado. Escuche, por favor. La ley del Espíritu. Dios mío, Espíritu Santo. Yo soy loco, pero usted me está oyendo más loco todavía. Dios mío. Es que el Espíritu me dice: los que caminan en el Espíritu atraviesan la pared y mira qué hay adentro. Tú dices esto: espéreme, le respondo mañana, porque primero voy a trasladarme para el mañana. Voy a mirar un poco qué hay mañana y vuelvo y te aviso. Déjeme, voy a usar mi saco. Voy a usar mi saco. La ley del Espíritu, Dios mío, la ley del Espíritu me hace trasladar a mirar adentro del futuro. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo puedo hacer? Porque el Espíritu fue el creador del presente, del pasado y también del futuro. Él ya sabe lo que viene. Diga conmigo: omnipotente, omnisciente,
Cuando yo estoy metido en el Espíritu, la omnisciencia de Dios se manifiesta. La omnipresencia de Dios se manifiesta. Y la omnisciencia de Dios también se revela. ¿Cómo es eso, pastor? Los que caminan en el Espíritu, ellos ya no dicen, dice Jehová, porque ellos ya son uno. Ellos ya no son dos. Y ellos dicen, ¿sabe qué? Vive Dios en cuya presencia estoy, que no lloverá por mi palabra. Ellos dicen, por mi palabra no va a pasar. Y hasta que yo no te habilite, tú no vas a funcionar. Los que caminan en el Espíritu puede detener de ti bendiciones. Y puede detener de ti tu futuro. Los que caminan en el Espíritu, ¿sabe por qué? Porque es mejor que tú te apegues al que camina en el Espíritu y no te ponga en contra. ¿Por qué? Porque Él sabe lo que viene y también lo que Dios va a hacer hoy. Dios le dice, por mi palabra no lloverá. Y agarró, se fue. Tres años y 6 meses de sequía y no se apareció. Hasta que dijo, ahora sí. Diga conmigo, ahora sí. Por mi palabra va a volver a llover. La ley del Espíritu hace que, ¿para qué es el fuego? ¿Qué hace el fuego? Diga conmigo, quema. Pero eso es para la ley de la carne. Para los que caminan en el Espíritu, Ramón, la gente que camina en el Espíritu, tú le puedes tirar lo que quieras, ellos nunca se queman, ellos no tienen pérdida, ellos siguen moviéndose de la misma forma, porque eso es para los que caminan fuera. Mire, cuando lo tiran a Sadrach, Mesach y Abednego en el horno, imagínense el atrevimiento, que se desconectaron de la naturaleza terrenal y se metieron bajo la ley del Espíritu, y estos locos empezaron a descubrir qué había dentro del horno. Dice, espera un poco, ahí en la esquina hay algo. El horno era grande, por eso se podía caminar adentro. Dice, hey, vamos a recorrer un poco mientras que estamos acá para revisar qué hay acá. Escúcheme, ellos no entraron bajo la ley, ellos entraron bajo la influencia, bajo la guía de Dios, bajo la guía del Espíritu, y la ley no lo podía matar, no tenía con qué acusarle. Ellos fueron tirados ahí por acusación, pero las acusaciones eran mentiras. ¿Te pueden acusar? Sí, pero no vas a tener pérdidas. Te pueden señalar, sí, pero no tendrás pérdidas. Y se metió. Y de repente, como ellos estaban en el Espíritu, en el horno de fuego, apareció también el cuarto que caminaba siempre con ellos y se hizo presente. Oh, Dios mío. Oh, yo siento que Él está aquí hoy. Ah, Dios mío, siento una gloria muy fuerte. El cuarto varón está aquí hoy en esta noche. El cuarto varón está aquí hoy. El cuarto varón. Y quiero decirle algo, toda mortandad se va a paralizar, toda miseria será cancelado por el poder del cuarto varón que está aquí hoy.
empezó a caminar. Dice la Biblia. No eran 3, sí, pero yo veo 4. ¿Quién es el cuarto? El cuarto se paseaba con ellos. Todo lo que el diablo planeó para tu muerte, para ti será un simple paseo. Quiero decirle algo. Cuando tú caminas en el Espíritu, la ley dice que 2 peces y 5 panes no puede dar de comer a multitud. Pero para la ley del Espíritu suficiente. Allá alguien arrebató esa palabra. Para la ley del Espíritu es suficiente. Para la ley del Espíritu es suficiente. Para la ley del Espíritu es suficiente. Levanta tus manos. El Dios a quien tú danzas va a hacer que de lo poco hagas mucho este tiempo. Aleluya. Alguien puede adorarle. Alguien puede adorarle. Alguien puede adorarle. Diga conmigo, la ley del Espíritu. Tú dices, pastor, es chiquitito lo que tengo. Haga así conmigo. Suficiente. Suficiente. Meta eso a la ley del Espíritu. 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 La ley del Espíritu. 2 peces y 5 panes es suficiente. La ley judía decía que después de 3 días de muerto nadie podía volver a la vida. La ley dice, científicamente comprobado, que después del 3er día ningún hombre puede volver a la vida. Aparece Jesús en el 4.º día. Diga conmigo, apareció el que caminaba del Espíritu al 4.º día. ¿Por qué? Porque tenía que alterar el orden. Tenía que alterar el orden. Yo quiero alterar el orden esta noche para declararte que la Satanás no tiene la última. ¡Ay, Dios mío! Alguien puede adorarle. Dios mío. La ley del Espíritu. La ley del Espíritu. Había unas aguas amargas en la época de Eliseo y no se podía beber del agua, era muy amarga. Eliseo dijo, tráigame sal. Tráigame la sal. Le trajeron la sal. Nunca más vuelvas a ser amargo, le dijo al agua. Le tiró la sal y se acercó un profeta menor que era Johnny. Se acerca, vamos, vamos, en el Espíritu, en el Espíritu. Es dulce. Ya no es amargo, es dulce. Después de que le tiró la sal, el agua quedó restaurado. Y tú dices, ¿qué tiene eso? La ley del Espíritu. La ley del Espíritu. La ley del Espíritu. La ley del Espíritu. El que tiene el Espíritu te dice, está mal del estómago, toma el agua. Pero pastor, ese no es remedio. Por eso mismo, porque si es remedio ya no es ley. Alguien puede adorar. Si es remedio ya no es ley. La ley está sujeto al remedio, pero la ley del Espíritu está sujeto a lo que el Padre dice por la boca de su siervo.
Escúcheme. Los que caminan en el Espíritu. Póngame el texto que dice: el Espíritu se sujeta al profeta. Vamos, rápido. Quédese allí de pie, porque después vamos a orar. Aquí va a haber milagros extraordinarios. Hay milagros que ya está aconteciendo aquí. Yo veo más de 20 milagros que Dios está haciendo ahora mismo ya. Ahora mismo ya lo hizo, ya lo hizo. Si lo cree, celébralo. Si lo cree, pegue grito. Si lo cree, grite. Si lo cree, grite. Grite. Ya está hecho por el poder de la palabra. Por mis palabras Dios lo está haciendo ahora. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los. Escucha algo. Es otro texto, no es ese, pero habla de eso. El espíritu está sujeto al profeta. Dice uno de los profetas menores. ¿Por qué dice eso? Porque en la ley del espíritu hay momentos que el espíritu te usa a ti. Pero hay momentos que tú le usas al espíritu. ¿Alguien puede entender eso? Cuando caminas en la ley del espíritu, al rato te usa él, al rato tú le usas a él. ¿Por qué? Porque también el mismo espíritu, Tony, se sujeta a ti y te dice: ¿qué quiere hacer, Tony? Y quiero convertir el agua en vino. Acciones, yo te convierto en vino. Estamos operando juntos. ¿Por qué? Porque yo soy un equipo con el Espíritu Santo. Yo opero con él en el reino. Y hay momentos que él me dice: di la palabra, yo digo la palabra y acontece. Por eso en la ley del Espíritu Jesús ya no oraba por milagro. La gente venía: lo toco y me sano. Y la ley del Espíritu decía: me dejo usar por ti. En la ley del Espíritu, hay deseos que tú sientes que quieres darle a alguien, pero Dios no te da. Entonces tú te encargas de soltar la palabra y el espíritu que está sujeto a ti activa en él lo que tú soltaste. Eliseo le dijo a la tsunamita: tú no serviste con tanto esmero. ¿Qué puedo hacer por ti? No le habló el espíritu. Él quería usar al espíritu, porque eran uno, caminaba en la ley del espíritu. ¿Qué puedo hacer por ti? Le dice: puedo hablar por ti en el rey. Porque si el espíritu le hubiese hablado, ya le hubiese dicho qué necesitaba ella. No le habló el espíritu. ¿Qué quiere que haga? ¿Quiere que hable el rey? No. ¿Quiere que hable al ejército de nuestro pueblo? No. Yo estoy bien. Y Jesse le dice: hey, no tiene hijo. Y tomó él el espíritu y le dijo: el año que viene vas a abrazar el hijo. No le habló el espíritu, él usó al espíritu para dar la palabra y el espíritu trajo cumplimiento a ella. Eso estoy hablando de una revelación a la iglesia, que alguien tiene que alterar el orden. Agarra a Eliseo caminando en el espíritu. El hacha de hierro se hunde. Y tú, para alterar el orden de esa naturaleza, tienes que meterte en otra. No tienes que estar sujeto a esa naturaleza. Agarra un palo de madera, pone en el agua encima. De repente el hacha de hierro flota. ¿Cómo tú haces eso? Tienes que alterar el orden. Si tú no alteras el orden terrenal, la orden terrenal te va a manejar a ti. El espíritu que está dentro tuyo siempre estuvo, y dice la palabra, y él conoce todas las cosas. En otras palabras,
Lo que tú no sabes, Él te enseña. Y tú puedes saber el porvenir que viene para los hombres. Es por eso que cuando tú te metes en la ley del Espíritu, a ti no te sorprende nada, porque tú ya sabes lo que viene. Yo quiero que te pongas de pie. ¿Quieres salir de esa orden donde todo es que tú no puedes? Pastor, yo no puedo cambiar, yo no puedo. Esta es una noche que debes entrar en la ley del Espíritu. Entrar en la ley del Espíritu es que tú te dejas de desprende de lo que te manejaba a ti y comienzas a ser manejado por el cielo. Comienzas a alterar el orden terrenal y comienzas a entrar en el fluir del Espíritu Santo. Y en ese fluir no hay ley. Dije que no hay ley. Tóqueme ese teclado. Yo quiero que tú entres esta noche y que digas: voy a salir de esta naturaleza donde todo es limitado. El espíritu necesita poco para hacer mucho. La naturaleza necesita mucho para hacer poco. En la ley del espíritu las cosas funcionan al revés. Felipe tuvo la capacidad de trasladarse de un lado al otro. Nosotros vemos a Goku que se traslada de un lado al otro. Eso ellos copiaron del reino de Dios.